Bienvenidos al podcast Mayores Rurales, libres de violencia y discriminación, un espacio creado desde AFAMER y subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En este espacio hablamos acerca de uno de los colectivos más importantes de nuestra sociedad, las personas mayores. En este caso, haremos hincapié en las necesidades de las personas mayores del medio rural. Asimismo, hablaremos acerca de la violencia y discriminación que pueden llegar a sufrir quienes tanto nos dan y a quienes tanto queremos. Mi nombre es Elena García y hoy trataremos un asunto de suma importancia que, aunque nos parezca que no pueda existir en este colectivo, es la realidad de muchas personas. Así que te animo a que te quedes escuchando hasta el final para averiguar e identificar señales que en numerosas ocasiones se confunden con situaciones normales del envejecimiento cuando realmente son escenarios de violencia y discriminación. Es por eso que el capítulo de hoy se titula ¿Qué es la violencia hacia las personas mayores? Identificar señales y comprender sus formas. De este modo, vamos a analizar de manera más profunda qué es la violencia hacia las personas mayores del medio rural, en concreto la violencia ejercida hacia las mujeres de este entorno, porque estoy segura que muchos de nosotros conocemos algún caso, pero quizá no hemos sabido identificarlo ni tampoco cómo actuar ante este tipo de situaciones. Es por eso que hoy os traigo varios ejemplos reales de mujeres para que podamos comenzar, entre todos, a erradicar este tipo de violencia. Bien, para comenzar, es importante definir con exactitud qué significa la violencia hacia personas mayores. Este concepto se define como cualquier acción u omisión, única o repetida, que causa daño, sufrimiento, pérdida de derechos o deterioro del bienestar de una persona de edad avanzada, dentro de una relación donde existe un clima de confianza, por ejemplo, entre familiares, cuidadores, el entorno e incluso instituciones. Y aquí me gustaría resaltar algo que me parece muy importante, pues tenemos bastante asociado a que este maltrato se produce únicamente por parte de familiares o cuidadores, cuando realmente también se lleva a cabo por parte de las instituciones. O sea, imaginaros por un momento que sois esa persona que está sufriendo maltrato y además de vuestro entorno también son las instituciones las que os dan la espalda. ¿Cómo os sentiríais? Creo que nos falta empatizar bastante más con este colectivo. Antes de explicar los diferentes tipos de violencia, me gustaría resaltar una violencia que está bastante encubierta en general por toda la sociedad, y es los desahucios hacia las personas mayores, como es el caso de Luisa Vallés, propietaria de una vivienda que compró con años de esfuerzo, trabajo y sacrificio. Una vez que adquirió la propiedad, ella pagaba religiosamente sus facturas durante más de 45 años. No obstante, una vez que ella tuvo que jubilarse, y digo tuvo, porque su jubilación fue anticipada debido a una enfermedad provocada por el propio esfuerzo del trabajo que ella realizaba. Esto hizo que, llegados sus 87 años, con una pensión que no le da apenas para comer, no puede hacer frente a los pagos atrasados. Y por ende va a ser desahuciada. Y no es por nada, pero de verdad alguien que ha conseguido su casa con tanto esfuerzo, con tanto trabajo, merece que con nada más y nada menos que 87 años ser echada de su propia vivienda. Creo que esta violencia encubierta es una de las más desoladoras que como sociedad debemos de erradicar, pues no podemos permitir que haya personas mayores en este tipo de situaciones. A continuación, os voy a explicar los diferentes tipos de violencia, puesto que no solo existe la física, sino que hay muchos más que pasamos desapercibidas. Aparte de la violencia física, que se entiende como el uso de la fuerza que provoca dolor y lesiones, pues por ejemplo tenemos empujones, zarandeos, golpes. También se incluye la administración de medicamentos de manera inadecuada para controlar la conducta, algo que me parece increíble, puesto que jugar con los medicamentos es algo muy serio y que puede desencadenar daños irreversibles. También tenemos la violencia psicológica o emocional, aquella que genera un sufrimiento emocional, miedo, ansiedad o pérdida de autoestima. Aquí, por ejemplo, encontramos insultos, gritos, humillaciones, amenazas,
así como el trato infantilizante y degradante. Algo que ocurre mucho con frecuencia y que muchas veces hasta nosotros mismos lo hacemos sin darnos cuenta. Porque ¿quién no ha dicho alguna vez a alguna persona mayor: ay, pobrecito, que no puede cruzar la calle solo? O es que mi abuelo o mi abuela ya chochea. Cuando realmente son personas funcionales y sobre todo emocionales que les duelen nuestras palabras. De hecho, el otro día, curiosamente, hablando con un vecino, me contó una situación parecida. Sus hijos ya están todos independizados, ya tienen su vida hecha pues fuera del pueblo, una situación que suele pasar. Entonces, esto ha provocado que en una comida familiar el domingo pasado, donde mi vecino estaba rebosante de felicidad, pues claro, habían venido sus nietos, todos sus hijos, estaban de barbacoa en el pueblo, surgió un tema de conversación un tanto peliagudo. Y es que los hijos habían decidido de forma unánime que su padre debía ir a una residencia de inmediato, porque, según ellos, su padre cada vez estaba más torpe y no se valía por sí mismo. Y yo me pregunto, ¿en qué momento, como persona mayor, comienzas a notar este supuesto deterioro? ¿Es verdad que ya no puedes ser autosuficiente o es que realmente tus hijos te consideran una carga y no quieren o no pueden cuidarte? En cualquiera de los dos casos, a mi vecino se le cayó el alma al suelo cuando se enteró de lo que iba a ser su vida a partir de ahora. Porque claro, hay que ponernos en la situación, ¿no?, de una persona que ha vivido toda la vida en el pueblo, que ha hecho su círculo de amigos allí, que sale al supermercado, que sale a dar un paseo, que juega a la petanca. Es decir, tú ya tienes tu participación social, tienes tu vida hecha allí y de repente te la van a cambiar por completo, te van a meter en un sitio en el que no conoces a nadie, no son las comidas que te preparan, no es tu casa, no es tu sitio, no está tu gente. Entonces resulta algo demoledor, ¿no?, para ellos. Además, él me comentó que sintió mucha frustración porque en este caso no tenía ni voz ni voto, es decir, la conversación no trataba acerca de si él quería o no, era más bien que él debía de ir a una residencia sí o sí, era algo que habían pensado, no se habían planteado en ningún momento ofrecerle ayuda al padre o incluso que se desplazase a las viviendas de los hijos, sino que directamente decidieron cortar su vida de raíz y cambiarla por completo al gusto de los hijos. Además de esto, le dolió enormemente su decisión porque realmente él, como padre, los ha criado a los 4, los ha sacado adelante, ha estado toda la vida trabajando para poder darles el mejor futuro posible y ahora, una vez que la cosa se pone más complicada para él se dio cuenta que sus hijos no iban a estar ahí apoyándole. Entonces, algo que emocionalmente le dolió mucho. Por eso no hay que olvidar que las personas mayores siguen sintiendo, les duelen las cosas que les decimos y sobre todo cómo les tratamos. Por eso es muy importante darles voz, darles voto, preguntarles qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan y cómo podemos ayudarlos. Continuamos con la violencia económica o patrimonial, que consiste en el uso indebido o ilegal de los recursos económicos o bienes de la persona mayor. Esto incluye desde pequeños robos de dinero o joyas hasta presionar para cambiar el testamento e incluso realizar fraudes o engaños a nombre de esa persona. Este caso es algo que también vemos mucho, porque estoy segura que todos conocemos a alguien que cambió el testamento porque se lo pidieron los hijos o alguien que maneja las cuentas de esa persona porque ésta ya no puede. La negligencia o abandono también se encuentra entre las formas de ejercer violencia, pues ocurre cuando no se proporcionan los cuidados necesarios para satisfacer las necesidades básicas de la persona mayor. Por ejemplo, no facilitar la alimentación ni los cuidados médicos necesarios, descuidar la higiene, dejar a una persona dependiente sin ayuda. Esta realidad ocurre en muchos hogares, pues realmente hay hijos que no quieren hacerse cargo de sus familiares y terminan por descuidarlos y mirar para otro lado. Algo que, sinceramente, me da mucha pena, puesto que nuestros mayores nos han cuidado desde el principio, desde el momento en el que nacemos. Entonces, ¿qué mínimo que devolverles algo de ese cuidado cuando ellos más lo necesitan?
Por último, tenemos la violencia social o aislamiento, que como su propio nombre indica, es aquella en la que se aísla a la persona, impidiéndole salir, realizar actividades en comunidad y tener una participación social. Algo que nos parece raro, pero es que realmente los seres humanos somos seres sociales y necesitamos de otros para convivir en sociedad. Y nuestros mayores también lo son y necesitan de una sociedad que los respete para poder sentirse seguros. Es por eso que continuaremos con las señales de alerta para poder comprender mejor este tipo de situaciones. Bien, la detección temprana de estas señales de alerta es muy importante y necesaria, pues cuanto antes se detecten, antes se puede ayudar a esa persona y poner fin a ese maltrato. Hay numerosas señales de alerta y para poder identificarlas mejor, vamos a describir desde aquellas que son más notorias, aquellas que pueden parecer insignificantes, pero que, sin embargo, no dejan de ser una clara señal de violencia. Encontramos las señales físicas, como pueden ser moratones, cortes, quemaduras e incluso fracturas. Pero ojo, es importante que estas no tengan una explicación clara. Es decir, si es por una caída o por algún tipo de enfermedad que sufre la persona, entonces no estamos ante un caso de maltrato, sino un proceso normal de envejecimiento. Pero si casualmente le preguntamos al anciano y éste no sabe dar respuesta, titubea o pone excusa, podríamos estar ante un caso de violencia hacia mayores. Dentro de las señales físicas también encontramos la pérdida de peso repentina, aunque es cierto que las personas mayores con la edad tienden a comer menos, pero no hay que confundirlo con una desnutrición. Lo mismo ocurre con el caso de la higiene. Si vemos que una persona mayor está más desaliñada, más desatendida, quizá puede ser un síntoma de que está sufriendo maltrato. Después pasamos a lo emocional, que es más complejo, pues no puede observarse a simple vista. Pero si nos detenemos a mirar, por ejemplo, a nuestros vecinos, si siempre que pasan a nuestro lado nos saludan, se dan sus paseos, se ríen, salen a tomar el fresco, en fin, digamos que hacen una vida plena y de repente hay un cambio brusco en su humor, en sus rutinas, incluso los notamos un poco más apagados, más tristes, pueden que estén sufriendo maltrato, ya sea por parte de sus familiares, de sus cuidadores o incluso del entorno. Continuamos con las señales de negligencia o abandono. Por ejemplo, recuerdo muy bien el día que una amiga, Andrea Reina, psicóloga en un servicio de atención sanitaria a personas dependientes, me contó lo que pasó en una de sus valoraciones. Ella fue a ver a una mujer que vivía en un barrio bastante antiguo, con las casas bastante viejas, pero lo que no se esperaba es que por dentro la casa estuviera igual, llena de humedades, sin utensilios para cocinar. La mujer se encontraba sola y alegaba que su única hija no quería ayudarla y además permitía que viviera en esas condiciones. Andrea se alertó al instante, supo identificar las señales y llevó a cabo los procesos judiciales pertinentes para que la mujer pudiera tener al menos una vivienda digna, pues literalmente la habían abandonado. Lo mismo le ocurrió, pero esta vez con un matrimonio que tenía 5 hijos, los cuales aparentemente cuidaban a sus padres, pero lo hacían con una motivación mayor, la de quedarse su dinero. Es decir, utilizaban sus cuentas alegando que estaban muy mayores e incluso se peleaban entre hermanos porque habían intentado convencer a sus padres para que cambiaran el testamento en favor de unos u otros. Y esto, aunque no los parezca, es violencia, existe. Y las personas mayores se sienten desprotegidas y vulnerables ante este tipo de situaciones. Por último, tenemos unas señales muy importantes, los indicadores verbales. Porque aunque muchas veces nos parezcan frases coloquiales, debemos prestar mucha atención a lo que dicen nuestros mayores. Cuando utilizan frases como «no, es que no quiero molestarles» o «me da miedo enfadar a mi hijo». De verdad, las personas que nos han cuidado, que han procurado darnos una sociedad mejor y que han estado ahí para nosotros siempre, ¿se merecen esto? Yo creo que es muy injusto para ellos. Una vez vistas las señales de alerta, haremos hincapié en los factores de riesgo en el medio rural. Pues no es lo mismo, evidentemente, vivir en un pueblo que en una ciudad. En una ciudad, pues se cuenta con más recursos.
Para empezar, tenemos el problema de la dependencia, ya sea física o económica, que hace que nuestros mayores recurran a servicios sociales. Pero como siempre, estos son escasos y costosos para ellos. Por ejemplo, yo tengo una tía en el pueblo de unos 85 años que estaba perfectamente, pero la pobre sufrió un ictus. Falleció su marido y ella está bien, pero la verdad es que tiene dificultades al andar, pérdida de fuerza, por lo que de repente, de un día para otro, ha tenido que dejar de hacer las actividades que ella realizaba en su día a día. Asearse de manera independiente, ducharse, comer, hacerse su propia comida, ir a la huerta, que era una actividad con la que disfrutaba mucho. Aparte del impacto emocional que esto genera, también es una situación de impotencia, claro está. Pues si mi tía no contase con estos servicios, no podría prácticamente hacer nada. Este factor de riesgo también va muy relacionado al tema de la despoblación, pues este fenómeno hace que al haber menos gente en los pueblos, haya todavía menos gente que quiere dedicarse al cuidado de mayores. Por no hablar de la falta de recursos, porque al final, en los pueblos más pequeños, no hay residencias, no hay centros de día ni centros ocupacionales para que nuestros mayores puedan socializar y hacer actividades. En fin, seguir disfrutando de lo que es una vida plena. Y hablando de residencias y centros de día, me parece importante hacer un llamamiento a todos los ayuntamientos de pueblos medianos y pequeños en los que es evidente que los recursos económicos son más escasos. Pero por favor, hay que destinar parte de estos recursos a la creación de centros sociales, ocupacionales, residencias. Pues es que estos espacios son espacios que necesitan las personas mayores, hacen que se sientan más incluidos en la sociedad, hacen que se olviden por un momento de esa soledad con la que ellos conviven día a día, hacen también que tengan más ganas de salir, de relacionarse, en fin, da la sensación de que como sociedad los estamos cuidando mejor porque los incluimos dentro de nosotros, no los tenemos apartados como personas que no pueden valerse por sí mismas y que no merecen estar en primer plano. Por ejemplo, en mi pueblo ocurre que no hay nada de esto. Entonces, siempre que surge alguna iniciativa, como talleres de memoria y pintura, veo como mis tías más mayores, las abuelas de mis amigas, mis vecinas, acuden con mucho ánimo, ya no solo por la actividad que van a realizar, sino porque ya salen de casa, se ven entre ellas, charlan, se ríen, en definitiva, se vuelven a sentir vivas. Por eso es importantísimo que se destinen más recursos para el medio rural, porque los pueblos, y sobre todo los pueblos pequeños, existen. Su gente está, y sus mayores, que sin ellos no seríamos nada, acaban su vida en soledad, sin recursos y muy aburridos. Y esta desigualdad hace que mucha gente se mude a las ciudades o decida llevar a sus mayores a residencia fuera del pueblo, cambiándoles por completo sus rutinas, sus amistades y su vida, como es el caso que he mencionado anteriormente de mi vecino. Además que no es el único, pues últimamente existe cierta despoblación en los pueblos de gente mayor debido precisamente a eso. Llega un momento en el que ellos no son capaces, no son autónomos en su día a día, entonces requieren de mucha asistencia. Si esa asistencia no está o es escasa, entonces vienen los problemas. Los hijos se ven en la obligación o incluso les parece mejor llevarlos a este tipo de recursos. Y no es que estos recursos estén mal, sino que las personas que están acostumbradas y lo han estado durante toda la vida a vivir en un pueblo, quizá lo que no quieren sea precisamente eso. Quieren seguir con sus rutinas, con sus hábitos, sobre todo ir a la huerta, encontrarse con su vecino de al lado, incluso salir a tomar el fresco es algo ya muy importante y muy relevante para ellos. Por eso es importante concienciarnos acerca de que se deben de destinar muchos más recursos al medio rural, pues es algo que se está olvidando por completo, que dejamos en un segundo plano y la verdad me parece una pena porque no creo que nuestros mayores merezcan vivir sus últimos años de vida de esta forma, sino deberían de estar en sus pueblos y terminar sus últimos días felices allí. Llegados a este punto, nos toca detenernos en una cuestión muy importante, como son las consecuencias de esta violencia y discriminación. Pues realmente no somos conscientes del daño que podemos hacer con nuestros actos y palabras.
Como siempre, encontramos consecuencias físicas: moretones, golpes, desnutrición, empeoramiento de las enfermedades actuales. Convivir con ese dolor y además con el dolor emocional de saber que han sido agredidos debe ser algo muy duro para ellos. De hecho, dentro de las consecuencias emocionales encontramos la tristeza, depresión, ansiedad, miedo, sentimiento de vergüenza, que se traduce en una pérdida de confianza en familiares, cuidadores e instituciones. También contamos con las consecuencias sociales, como son el aislamiento social, la soledad, la pérdida de participación social. Vaya, lo que viene siendo que poco a poco te vas sintiendo menos parte de la sociedad, menos querido por los tuyos. Te sientes más una carga que una ayuda, y no podemos permitir que nuestros mayores se sientan así. Por último, las consecuencias sobre la autonomía y calidad de vida se ven muy mermadas. Pues realmente, entre los pocos recursos económicos, sociales e institucionales, las personas mayores acaban perdiendo su autonomía e independencia en las actividades más básicas y más cotidianas que han realizado durante toda la vida. E incluso se ven tomando menos decisiones, dejando que otros piensen y decidan por ellos, consiguiendo así una reducción en la calidad y satisfacción de vida. Pero, ¿hay algo que podemos hacer nosotros como individuos y como sociedad para mejorar esto? Pues claro, es por eso que a continuación os cuento cómo podemos actuar en estos casos y cuáles son los recursos de interés. Para actuar de una forma rápida y adecuada, en primer lugar, tendríamos que observar las señales de violencia o maltrato que hemos mencionado anteriormente. Después, sería indispensable poder hablar con la persona mayor en un entorno que sea seguro, de confianza. Es vital también escuchar sin juzgar, pues si la persona siente que no tenemos en cuenta lo que nos está contando o que nos parece que es mentira, se perderá el clima de confianza y difícilmente podremos ayudarla, por lo que es necesario mostrar empatía y respeto en todo momento. En casos más graves o en los que se observe que el daño es inminente, debemos ponernos en contacto con los servicios sociales para que asesoren a la persona sobre qué hacer y cómo hacerlo, de manera que se sienta más segura y acompañada en el proceso. También se pueden utilizar otros recursos, pues como son profesionales sanitarios, psicólogos, psiquiatras. Por lo que, como se cuenta con numerosas opciones para poder actuar, es importante que no dejemos de lado este tipo de situaciones. Y si en algún caso fuera necesario denunciar, siempre tenemos la opción de llamar al 016 y al 965 65 66. Repito, 965 65 66, que es un teléfono gratuito contra el abuso y maltrato a personas mayores. Bien, pues para poder resumir un poquito todos los temas acerca de los que hemos hablado, vamos a hacer un recordatorio de cosas y aspectos muy importantes que hemos hablado en este podcast. Por ejemplo, lo más importante es que hemos definido de una forma exacta qué es la violencia hacia las personas mayores. Y no solo hemos definido qué es la violencia, que se entiende como cualquier acción u omisión única o repetida que causa daño, sufrimiento, pérdida de derechos o deterioro del bienestar de una persona mayor, sino que también hemos visto los diferentes tipos de violencia. Porque, como muchos os podréis haber dado cuenta, ya no es que solo exista la violencia física, que es la que más se ve, porque hay golpes, moretones, se ve que se le ha agredido de manera física, sino que también tenemos, por ejemplo, lo emocional, ¿no? Que es cuando agredimos pero de una forma verbal a la persona, con humillaciones, amenazas, insultos e incluso los gritos. También una de las formas de violencia más agresivas es el tema de la medicación, es decir, administrar medicamentos que no se deben o incluso someter químicamente a nuestros mayores. Es algo que es una violencia bastante encubierta, pero que sigue estando y sigue existiendo. También
tenemos la violencia económica o patrimonial, que no se nos olvide que hay personas que son capaces de chantajear, de convencer e incluso de robar a sus propios familiares. Esto también es violencia, puesto que el dinero es suyo y tienen derecho a hacer con ellos lo que quieran. Otro de los tipos de violencia que nos encontramos es la negligencia o abandono, porque ya no es solo lo físico o lo emocional, sino que también el no prestar atención, el no darle los cuidados adecuados, no estar ahí cuando lo necesitan, también es un tipo de violencia y es algo que, por desgracia, cada día se da más en nuestra sociedad. Para poder identificar bien este tipo de violencia que existe, también tenemos ciertas señales de alerta de las que debemos de estar pendientes si vemos que se produce un caso de violencia hacia mayores. Lo más importante de todo es tener claro que las señales de alerta pueden ser algo más visible, como por ejemplo cuando vemos esos moratones o esos golpes, pero que muchas veces se manifiesta de forma invisible, porque no está todo en los cortes, quemaduras o notar a la persona más somnolienta, sino que también debemos fijarnos en el estado de ánimo. Cuando estas personas están más tristes, están más decaídas, las vemos más desnutridas. Ese tipo de señales son aquellas que debemos de fijarnos con más detenimiento para poder averiguar si de verdad está sufriendo violencia o no la persona mayor. También podemos ver, por ejemplo, pues que en las señales de negligencia o abandono, pues si pasamos a la casa de algún vecino o de alguna persona mayor conocida y vemos que está demasiado desaliñada, tenemos que tener en cuenta si esto es por algún caso en especial o si realmente está siendo caso de una negligencia o abandono. Y también una señal muy importante y que pasamos muy desapercibida son los indicadores verbales. Estad muy atentos si en vuestro entorno las personas mayores se manifiestan diciendo que no quieren molestar, que se sienten una carga, que sienten que ya no tienen nada que hacer aquí. Pues todas esas frases realmente esconden alguna causa subyacente que puede aflorar sin darnos cuenta y podemos estar ante un caso de violencia. Por último, también hemos visto que existen factores de riesgo en el medio rural que son más propicios a que sucedan en un pueblo a que se puedan dar en una ciudad, como es el caso de los recursos económicos, también es el caso del aislamiento o la soledad que sufren allí en los pueblos. Por eso es importante destinar recursos a crear esos centros sociales y ocupacionales para nuestros mayores. También tenemos las consecuencias de la violencia. Como bien hemos dicho antes, las consecuencias físicas y emocionales, algo que podemos ver también más fácilmente. También consecuencias sociales, como cuando vemos eso, que incluso dejan de salir, dejan de pasear, dejan de hacer su rutina y su día a día. Y también las consecuencias sobre la autonomía y la calidad de vida. Pues esto ocurre una vez que ellos han sufrido este tipo de violencia, se vuelven personas más hurañas, personas más solitarias, y es algo que debemos de controlar. Que no se nos olvide que también podemos actuar en contra de esto y ponerle remedio. ¿Cómo? Pues muy fácil. El primer lugar es observar. Si hacemos una observación y vemos que a lo largo de semanas esta persona ha sufrido algún tipo de violencia y hemos detectado esas señales de alerta, entonces ahí podemos o bien hablar con la persona de una manera clara, de una forma cercana y empática para que se sienta segura, o bien podemos incluso directamente tomar acciones legales, como es denunciar, llamar a la Guardia Civil, llamar a servicios de protección. Y por último, si fuera necesario, por favor, avisen a los números que hay para estos casos, como es el 016 y el 965 65 65. Es muy importante que todos nos concienciemos acerca de la violencia que sufren y la sufren diariamente nuestros mayores y que por favor entre todos seamos capaces de crear una sociedad más justa, más igualitaria y sobre todo más empática con aquellos que se han dejado la vida para darnos todo y que ahora no debemos tratarlos como si fueran un estorbo en la sociedad, sino como lo que son, una fuente de sabiduría, de amor y de esperanza que creo que debemos de tener muy en cuenta. Queridos oyentes, se acerca el final del programa de hoy.
en el cual hemos aprendido que el maltrato y la violencia hacia las personas mayores existe y que este no es únicamente físico, sino que hay muchos más tipos de violencia. Pero por suerte también hemos aprendido a detectar señales y a cómo actuar frente a este tipo de situaciones. Porque si algo nos ha quedado claro es que el envejecer debe hacerse con dignidad, respeto y seguridad, recordando que ellos un día nos dieron todo y ahora nos toca a nosotros devolverlo. Os recomiendo seguir el programa Mayores Rurales, libres de violencia y discriminación, para acceder a más información y apoyo, así como compartir el episodio para ayudar a visibilizar el impacto de la violencia hacia nuestros mayores. Podcast llevado a cabo dentro del programa Fortaleciendo a las Mujeres Mayores Rurales, libres de violencia y discriminación, organizado por AFAMER y subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con cargo a la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades. Y recordad, no por ser más mayores sois menos libres y menos dignos. La edad aporta una sabiduría única, una ternura y unos conocimientos dignos de admirar. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo muy fuerte.